Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de energía, hoy vamos a hablar de minas, y para ello hemos invitado, y ha aceptado cordialmente nuestra invitación, el ministro de Energía y Minas, ingeniero Antonio Almonte Reynoso, con quien vamos a conversar sobre estos temas de mucha actualidad e interés para el país. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este Diálogo Libre está a cargo de Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, Nisa Campos, editora de política de Diario Libre, y Sugelis Tejero, que es la editora de la sección de Economía. En unos instantes arranca este Diálogo Libre con el ingeniero Antonio Almonte Reynoso, ministro de Energía y Minas, a quien damos la más cordial bienvenida por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por su invitación, y me siento muy bien entre Inés y Nisa, chicas tan hermosas. Nisa, sí, y Sujei. Mucho gusto. Muchas gracias. Usted llega con gran experiencia al Ministerio de Energía y Minas, pero con nuevas funciones. ¿Cómo, para que la gente lo entienda, el ministerio pasa de ser regulador a otras funciones como controlar la venta de energía? Explíquenos cuál es la cosa, cómo funciona ahora en ingeniería. Fíjate, yo diría, si me permite comenzar de esta manera, que la aspiración inicial o la aspiración de la reforma del sector eléctrico que se inició en el 99 con la venta de los activos de las antiguas CDE, aquella de 3 letras. La aspiración inicial con la aprobación de la ley, después, bueno, primero se vendieron los activos, distribución y las plantas térmicas. Y después que se hizo la venta, en el 2001 entonces se aprobó la Ley General de Electricidad, 2 años después, que fue un primer gran pecado, porque en la mayoría de los países donde se hizo reforma del sector eléctrico en los 80 y 90, primero se aprobaba el marco jurídico específico del sector eléctrico y después se procedía a la venta de los activos. Se puso la carreta delante de los bueyes. Aquí se puso, y fue de los pocos países, si no el único en América Latina, donde eso sucedió. La razón es, que no voy a entrar en detalle, pero eso tuvo mucho que ver hasta con los valores de los activos, los precios de los activos que se vendieron, etc. Pero bien, cuando se aprueba la ley, el espíritu era el siguiente: crear un mercado eléctrico con participación privada, caracterizado por las empresas, 2 empresas básicas, la que producía o generaba electricidad y la que le compraba la electricidad, es decir, los generadores y los distribuidores. Y en el medio, el regulador, a través de la Superintendencia General de Electricidad. Y entonces también el Estado, mediante la Comisión Nacional de Energía, el papel de planificador, de la elaboración de políticas, de la elaboración de los planes indicativos de expansión de las diferentes áreas, generación, distribución, transmisión, etc. Y la representación del Estado en los aspectos que tengan que ver con política energética. Ese es el esquema ideal. Perdón, pero se quedó también el Estado como participante del negocio, vía la transmisión, vía las hidroeléctricas, etc. El esquema ideal era ese. Y en ese sentido, como bien señalas, que creo que es correcto, también se crea la empresa de transmisión, propiedad del Estado, y la empresa de generación hidroeléctrica EGI, propiedad del Estado. En la ley 125.01, en el artículo 38 dice textualmente que EGI y ETET serían empresas con personalidad jurídica, ámbito propio, patrimonio propio, etc. ¿Por qué? Para que lo que actuaran en el mercado eléctrico fueran empresas formalmente constituidas, y entonces el Estado pasaba a ser propietario de esa empresa, pero esa empresa tenía personalidad jurídica propia y era un jugador más, regulado, obediente a la ley, al reglamento y regulado por la superintendencia. Y entonces se coloca como accionista de las distribuidoras, pero recuérdate que era administrada por las empresas privadas. Ese es el esquema ideal. En ese esquema la CDE desaparecía. Se dijo, sin embargo, que como no tenía personalidad jurídica, EGI y ET, sería empresa líder
sería la líder de las empresas del Estado en el sector. Que era un liderazgo raro, sí, porque las empresas distribuidoras ya eran administradas por el socio mayoritario que era privado. Y se supone que EGI y ET rápidamente iban a tener independencia como empresas con personería jurídica, que en 20 años no han tenido oportunidad de conseguirlo. ¿Por qué? Porque la CDE, que el propósito era reducir su espacio y su operación para que el Estado a través de ella no ejerciese ningún tipo de interferencia ni generase confusión en la regulación del sector, la CDE después inmediatamente se comenzó de nuevo a restablecerla como un espacio de acción en el sector eléctrico donde los gobernantes podían actuar con mucha discrecionalidad, una especie de OISOE, pero en el sector eléctrico. Entonces, en el decreto 647-02 se intentó darle personería, dice ese decreto, crean la CDE, pero ya estaba en la ley 125-01, y dice, se le con personería jurídica y patrimonio propio, etcétera. Pero usted no le puede dar por decreto personería jurídica a una empresa, porque al siguiente eso no tenía valor. Pero después en el 148-02 se crea el consejo, aquel consejo famoso, la CDE, y se introduce la figura del vicepresidente ejecutivo como sustituto del administrador general de la CDE. Y entonces, después vienen sucesivos decretos durante el gobierno de Leonel Fernández y durante Danilo Medina, en donde le daban a la CDE pues, una serie de atribuciones que terminó construyendo Punta Catalina. Entonces la CDE de 3 letras pasó a ser una de 5 letras, y con más poder que nunca. Construye plantas, firma contratos con los generadores convencionales, firma contratos con las renovables, decide inversiones y expansión sobre transmisión y generación, y a veces interfiere o sugestiona las decisiones que sobre tarifa o cualquier cosa puede tomar la superintendencia. Es decir, la CDE volvió a ser casi como Macabón, rey, ley, batuta y constitución en el sector eléctrico. Y eso estaba contrario, o eso es contrario, al propósito de crear un ambiente suficientemente despejado, transparente, que le garantizase, o que le garantice a los generadores privados y a los inversionistas, digamos, una mínima interferencia del poder político en las decisiones de inversión o en las decisiones sobre el sector eléctrico. El decreto que emite recientemente el presidente Luis Abinader tiene este propósito. Tiene el propósito de restituir el esquema en donde el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, en este caso, de acuerdo a lo que fue el propósito de la ley 113, posteriormente la ley 142.13 lo reafirmó, aunque lo postergó un poco, pero la ley 142.13 establece en el artículo 24 que ya a partir del 2018 todas las atribuciones, competencias, etcétera, de la CDE pasarían al Ministerio de Energía y Minas, y este quedaría como la máxima autoridad pública en materia de energía y minas, incluyendo planificación, políticas, etcétera. Y la CDE, según esa misma ley, pues al pasar todas sus atribuciones, pues perdería gran parte de la fuerza y de la responsabilidad que tiene, porque quedaría con unos contratos que de rigor debieron ser firmados con las distribuidoras, porque de acuerdo a la Ley General de Electricidad, es la que hace licitaciones para compra de energía que ella vende. Entonces la CDE, que no vende energía, ni que es generadora térmica hasta en estos días, hace licitaciones, contrataba para después decirle a la distribuidora, mira, compra esta energía que yo licité. Pero la ley establece que son las empresas distribuidoras las que están llamadas a hacer la licitación. Entonces, lo que hace el decreto que propone el presidente Luis Abinader es lo siguiente: no liquida la CDE por decreto, como han dicho algunos y han interpretado algunos. El decreto no dice que se liquida la CDE. El decreto lo que hace es que crea una comisión especial integrada por el ministro de Hacienda, el consultor jurídico y el ministro de Energía y Minas, una comisión especial para que, asistido de un equipo técnico, se dedique a dar los pasos en el marco de la Constitución y las leyes para la eventual liquidación de la CDE, respetando las leyes y respetando intereses y derechos adquiridos por terceros que han firmado contratos
o han hecho compromiso con la corporación. Y durante un proceso de meses se hará la distribución que corresponda, es decir, algunas atribuciones pasarían al Ministerio de Energía y Minas una vez se confirme con el examen jurídico. Los contratos se negociará con los contratistas para que pasen formalmente a la distribuidora con la garantía del Estado, porque el Estado es el propietario. Y la unidad de electrificación rural suburbana, pues también se le dará un destino dentro de la configuración del sector, que puede ser el Ministerio de Energía y Minas. Y entonces ese es el proceso de liquidación a que se habla. Pero ese proceso de liquidación de la que estamos hablando es conforme a la ejecución de la Ley 113, conforme a la Constitución y las leyes que garantiza el respeto a los intereses y los derechos de quienes tengan sociedad, compromiso o contrato con la CDE, porque con el Estado y el Estado no. Esa es la reforma, para sustituir ese liderazgo de la CDE, sustituirlo por el Ministerio de Energía y Minas, que no será puramente regulador. El ente regulador del mercado lo sigue siendo la superintendencia. El ministerio es esencialmente un ente planificador de políticas, de planes, pero la regulación de las actuaciones e interacciones de los agentes en el mercado eléctrico corresponde a la Superintendencia de Electricidad. Muy bien, doña Inés. Ministro, uno de los mensajes que sí se ha entendido en campaña y luego ya con el gobierno nuevo es que se van a achicar las sedes. Ese es uno de los primeros mensajes. ¿Cuál es el alcance real de este plan y de cuánto dinero y de cuántos puestos de trabajo hablamos? Fíjese, este es un tema que debe merecer toda la atención. Es muy importante. Nosotros lo que experimentamos en la República Dominicana en los últimos tiempos fue, permítame decirlo con esta palabra, una especie de desmadre de las empresas distribuidoras. En términos de costos, de gastos, en términos también, en cierto sentido, de corrupción o de por lo menos malas prácticas. Y en términos de ineficiencia. Por ejemplo, el promedio en América Latina de empresas regularmente manejadas es que de sus ingresos anuales consumen en gastos operacionales alrededor de un 10%. El año pasado las empresas distribuidoras de República Dominicana en promedio consumieron el 23% de sus ingresos. Pero contrario a la lógica, ese consumo extraordinario de sus ingresos corrió parejo con el mantenimiento de la ineficiencia a través de las pérdidas de energía eléctrica y con el incremento o el mantenimiento de un subsidio que no es más que un completivo para pagar sus facturas con la generadora de miles de millones de dólares por parte del gobierno. Y si son empresas que tienen unos gastos excesivos y sin embargo están quebradas. Y viven también que en el caso de este se da el lujo que es la empresa con peor situación financiera, que tiene pérdida que tiene de 40 y pico % largo, nunca visto antes, casi ni siquiera en los tiempos de la vieja CDE. Esa empresa se da el lujo de construir en Gascue un edificio de cientos de millones de pesos a todo lujo, sin necesidad. Entonces, eso se debe a que las empresas distribuidoras, con miríadas de contratistas, decenas de subcontratistas, muchos de ellos asociados a cuestiones políticas y con una participación muy intensa en los quehaceres de la candidatura de regidores, diputados, senadores, etcétera, durante décadas, esas empresas distribuidoras pasaron a ser como instrumentos clave en todo el andamiaje político electoral del partido del PLD. Y esa situación tiene que ser cortada de raíz. Y para esos fines es que el presidente Luis Abinader estableció que el primer paso para restituir el sentido de la razón y empresarial de las distribuidoras era la unificación de los consejos, que son 3, se reducen a un solo consejo que administrarán las 3 distribuidoras, con un personal cuidadosamente seleccionado
y ese personal del Consejo participará en pequeños comités de fiscalización y seguimiento en áreas clave que tienen que ver con los escapes y con la eficiencia de las empresas distribuidoras, en base a una matriz de indicadores y a unos mecanismos de seguimiento. Las empresas distribuidoras no van a poder seguir haciendo lo que quieran a nivel del personal, no van a poder seguir haciendo lo que quieran a nivel de compras y contrataciones, sino que tienen que ceñirse a una serie de criterios y tienen que colocarse sobre la mesa del Consejo de Administración unificado. Y el presidente Luis Abinader tiene un interés y le dará un seguimiento, ¿verdad?, a través de los informes y por las diferentes vías, al desempeño de eso, porque el desborde en los gastos, el mantenimiento de la ineficiencia y la quiebra financiera de la distribuidora dificulta de alguna manera inversiones más amplias y de calidad en el sector de generación, porque las distribuidoras son las que compran a los generadores, distribuyen la energía, cobran y después repagan. Y si ellas siempre tienen pérdidas de 30%, 40%, 25%, esa es una señal que no le gusta a los inversionistas en generación, porque le indica que usted está invirtiendo capital en un negocio que está quebrado y que su recuperación depende de la voluntad de un político, dígase gobierno, dígase ministro, etc. Entonces ese no es el mejor negocio. Para restituir esa confianza es que se dan esos pasos, que sí va a significar achicamiento de la distribuidora, pero va a significar también mayor eficiencia en la inversión que se haga en reducción de pérdidas y en el fortalecimiento de las redes. Quizás valga la pena explicar, antes de ceder el micrófono a Sugelis. Se habla de las pérdidas, un 40, un 30, lo que sea. Pero hay dos formas básicas de perder electricidad. O las líneas de distribución son malas, desde que salen de la planta hasta que llegan al hogar o a la fábrica del cliente, o no se le está cobrando a muchísima gente que está usando energía, que le está recibiendo, pero no le está pagando. ¿Se puede diferenciar qué porcentaje representa cada una de esas cosas? Fíjese, Juan Miguel, sí, está, como bien usted señala, un porcentaje que corresponde a pérdida técnica, que se reducen en la medida que se perfeccionan las redes. Correcto. y las subestaciones. Ahora aquí en el país el mayor porcentaje son las pérdidas no técnicas, todavía, que es la pérdida fruto de hurto, sí. Hurto que hace sectores empobrecidos y sectores con capital, o sea, sectores perfumados, como dice un amigo por ahí. Exactamente. Está también la pérdida como consecuencia de la ineficiencia de la distribución, que compra pero no factura una proporción de la energía que compra y pone en redes. Y otra es que factura pero no la cobra por incapacidad o por lo que sea. La suma de todas esas cositas es lo que dan la pérdida no técnica de la distribuidora. Hasta ahora mismo aquí la mayor proporción sigue siendo la pérdida por ese concepto. La pérdida por concepto de que se pierde porque no la pagan, no se cobran, etcétera. Pero tengo que reconocer que en los últimos tiempos algunas empresas han reducido por debajo del 30%. La que empeora la situación del promedio es la empresa de este. La pérdida no técnica no debieran ser más que entre 2 y 5% cualquier número. Claro. Pero aquí se encampanan por encima del 10 y en algunos casos como el de este debe andar cerca del 30%. Y las otras empresas pues tienen pérdida no técnica que superan el 12%, 15%, etc. Entonces, en ese sentido, como el problema no es el dinero, no lo es, no porque no haga falta dinero en el sector de distribución, sino porque ha recibido bastante. Si usted lee todos los días en la prensa que del BID, del Banco Mundial, del BEI, del fondo del OPEP, es decir, de diferentes fuentes internacionales se reciben decenas o cientos de millones de dólares para reducción de pérdidas y fortalecimiento de redes. Y pareciera que mientras más se trabaja en eso, más se pierde. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que hay un tema con eso, y es que hay una bajísima calidad en la ejecución de muchos de esos proyectos. Y entonces
el dinero se utiliza de un modo que en muchos casos se compra material de baja calidad, se elevan los precios de los productos que forman parte de la propuesta de proyecto del contratista, y si hay un amarre entre el contratista y el que lo contrata, entonces yo te acepto una propuesta de un contrato para hacer una operación o un trabajo de mantenimiento que pudo haberse hecho con la mitad. Entonces, de lo que se trata ya no es solo de falta de recursos, es principalmente de la ejecución de los proyectos con una gestión humana eficiente y de fiscalización. Y esa es la apuesta que va a hacer el gobierno de Luis Abinader. Es la apuesta a tratar de que con los recursos que tenemos en carpeta, con lo que tenemos disponible, con el subsidio que se recibe o con la ayuda y la cooperación internacional y los préstamos, ese dinero se invierta de manera tal que a la vuelta de un par de años la gente comience a ver la diferencia en lo que se refiere a la calidad del servicio y a la reducción de la pérdida. Esa es la apuesta, ese es el compromiso, que es un compromiso que tiene que comenzar dolorosamente por una especie de centralización de decisiones fundamentales en lo que es la conducción de las empresas distribuidoras, que no quiere decir que tengan que ser así per secula seculorum, sino que si usted se fue demasiado, hay que hacer un esfuerzo. Hay que jalar la soga para traerla a capítulo, como decían los viejos. Exactamente. Doña Su. Sí, ¿qué se haría concretamente, siguiendo con el tema de las sedes y de sus pérdidas, qué se haría concretamente para reducir esas pérdidas? En el pasado se ha hablado de tercerizar incluso el cobro de las facturas eléctricas, dejárselo a empresas fuera de las sedes, pero en ese plan de aquí a unos años, reducir toda esa presión financiera que tiene el gobierno por las pérdidas de las EDES, ¿qué medidas se tomarían puntualmente? Mira, la primera, que es algo que ha sido muy trillado, son decisiones que nosotros podemos tomar, que no son sofisticadas, y es como lo que yo he esbozado. En el corto plazo podemos lograr niveles de costos y de gasto de la distribuidora que sean razonables en comparación con su tamaño y con lo que hacen. Eso es lo primero que tenemos que hacer, es un saneamiento de las empresas distribuidoras. Esas empresas, esa es nuestra primera tarea, que lo pensamos hacer en estos primeros 6 meses de gobierno. No voy a decir total saneamiento, pero un saneamiento, un trabajo bien fuerte, drástico en lo que se refiere a las distorsiones de la gestión de las empresas. Una vez se haga eso, o paralela a eso, nosotros tenemos un plan de reducción de pérdida que tiene que ver con lo que acabo de explicar, tiene que ver con la ejecución de los programas de ejecución de pérdida. O sea, los proyectos que hay ahora mismo de ejecución de pérdida tienen que ser revisados de arriba abajo, y tiene que crearse, y se va a crear un comité de seguimiento en cuanto a la calidad de las inversiones que se realizan. Una vez nosotros logremos, digamos, a la vuelta en un primer año, indicadores que sean suficientes sobre el desempeño de la distribuidora, entonces podemos comenzar a pensar, o sea, no a pensar, sino a examinar opciones que están sobre la mesa. Una de las opciones es la tercerización del cobro, que significa la separación de la acción de distribución, que es un asunto eminentemente técnico, ingenieril, redes de distribución de baja tensión, subestaciones, medidores, etcétera. Esos son activos típicos de ingeniería. Y otra cosa es la comercialización del producto, facturación y el cobro, y la gestión face to face, como se dice, con el cliente. Entonces, en muchos lugares hay esa tercerización. La otra acción es un proceso masivo de introducción de tecnología para los medidores inteligentes, y además tener un control en línea, si se quiere, y en tiempo real de lo que sucede en cualquier demarcación, que forme parte de la concesión de una distribuidora, que eso permite tener mucho mayor eficiencia en lo que se refiere a la reducción de pérdida, y le da más flexibilidad al cliente en lo que se refiere al manejo él mismo de su demanda y de su consumo. Pero eso es un paso de introducción de innovación tecnológica
que se puede hacer en un proceso que puede ser del Estado o también puede ser en un proyecto mixto con el sector privado. Hay otras opciones que están sobre la mesa, que es la entrega de la administración de la distribuidora a empresas especializadas en gestión de servicios públicos, pero no los activos, es decir, los activos siguen siendo propiedad del Estado, pero su gestión la desvincula de lo público, de lo estatal o de la política. Esas opciones, sobre esas opciones hay diferentes experiencias en América Latina y en el mundo. Nosotros lo que decidimos fue, y esas opciones todas fueron estudiadas por el Gabinete de Energía durante un buen tiempo y sobre todo en el periodo previo a la campaña. La decisión que tomamos fue, en principio, aplicar un plan de reducción de costos, de gastos, racionalizar las empresas distribuidoras y al propio tiempo también examinar la experiencia concreta en el terreno, ya administrando la distribuidora, para ver hasta dónde nosotros podemos llegar haciendo una gestión eficiente en las empresas distribuidoras. Las decisiones sobre cualquiera de esas otras opciones no están tomadas todavía de manera, pero sí están analizadas los pros y los contras de cada uno, incluso conociendo y participando en discusiones con organismos, con representantes de organismos internacionales, que lo hemos hecho antes de la toma de posesión. Hemos consultado y discutido diferentes opciones. Ahora mismo el compromiso del gobierno de Luis Abinader es impulsar una administración en manos públicas, en manos del Estado, de las empresas distribuidoras, para llevarla a su mayor nivel de eficiencia. Esa es la urgencia inmediata. ¿Qué porcentaje de las pérdidas se planean lograr en esa primera etapa? Nosotros hemos estado pensando en lo siguiente. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo de la pérdida, si es que puede llamarse pérdida, el aspecto que tiene que ver con los gastos operativos, que el año pasado terminaron en 23%, nuestro plan es en el primer año, digamos, de aquí a un año, para esta fecha debemos tener alrededor de 15%. En el 2022 nosotros pensamos llevarlo a un 12%, por aquellos rendimientos decrecientes, de que mientras tú más avanzas, más lenta es el avance. Y después ver cómo al terminarlo el 2024 estamos rondando el 10% de gasto. Eso en ese aspecto. En lo que se refiere a las pérdidas, nosotros tenemos como meta para el 2024 tenerla alrededor entre 12 y 15% de las 3 empresas distribuidoras. Es una meta no fácil. ¿Pérdidas de distribución? Pérdida de distribución. Las técnicas. Pérdida, en general. La pérdida general. general. Okay. Es una meta no fácil porque, por un lado, es cierto que no solamente significa inversión, sino que también al final, ya es una opinión mía, en eso también hay implicaciones, cuestiones sociales, tipos sociales. Entonces la reducción drástica de las pérdidas va siendo cada vez más difícil en la medida en que tú vas acercándote a niveles que pueden estar relacionadas con comportamiento, actitudes, subcultura que existen en la sociedad y que bueno, hay que lidiar con engancharse. Por ejemplo. Y además con la visión que se tiene de algunos servicios. Aquí se ha creado una cultura, yo diría que adecuada al servicio de pago de teléfono, pero no tenemos esa cultura en el pago de la electricidad. La tenemos a nivel de clase media y incluso clase media baja, pero hay estamentos sociales que todavía no la tienen y hay que trabajarla más. Y hay que llevar a la sociedad, incluyendo a los que tengan menos ingresos, a incorporar dentro de su estrategia de presupuesto el pago de servicio eléctrico. Y el resto, bueno, el gobierno debe tener un subsidio eficiente para garantizarle que la gente pueda acceder a un servicio que ya es una necesidad básica, la electricidad. Claro. En estos tiempos. Va a ayudar mucho que le den una computadora a cada hogar para los estudiantes, porque sin electricidad no funciona. Entonces se van a dar cuenta de que tan importante es la data como la electricidad. No, y cualquier muchacho de eso puede hacer como yo cuando era muchacho, que cogía la laptop y la podía estrellar. La suerte que yo no tenía laptop. Exacto. rompíamos el lápiz o la mascota. O la mascota. Doña Nisa. Ministro, el pasado gobierno... Todavía yo me siento extraño cuando me dice ministro. Bueno, vayas acostumbrando.
El pasado gobierno mostró interés en adquirir las acciones que tiene PDVSA en la Refidonza. ¿Cuáles planes tiene el gobierno dirigido en ese sentido? Bueno, en el caso de Refidonza no está bajo la égida de nosotros, pero la verdad es que ahí hay una situación, lo poco que puedo decir, que tiene que ver con la situación de Venezuela. Venezuela hoy no está para esas cosas. Y hay una situación en lo que se refiere al abastecimiento de combustible y las precariedades todavía de refinación de Refidonza, que no sé yo bien cuáles son los planes que tienen con relación a cómo garantizar que podamos seguir abasteciendo al país en lo que se refiere a gasolina, refinamiento de crudo, como llega aquí al país, en esa materia de combustible. Sin embargo, sí le puedo decir que Refidonza ha jugado un papel muy importante en lo que se refiere a la reducción o al mantenimiento al mantenimiento de un precio relativamente aceptable de los combustibles, que creo que pueden ser mejores. Si nosotros aplicamos con mayor transparencia la ley 112 en lo que se refiere a la fórmula de paridad, del precio de paridad de importación. Y además, si revisamos el tema de los distribuidores o lo que son, digamos, la cuota de ganancia que tienen los que participan en el negocio de los combustibles. Eso pienso que va a ser una tarea que no corresponde al Ministerio de Energía y Minas, pero que posiblemente se realice en el ministerio que le corresponde. Pero cuando yo le decía lo de la refinería y el precio es porque cuando usted compra combustible hay un precio de refinería que viene incluido. Si usted compra un combustible ya refinado, hay un precio de refinería que viene incluido en el precio de paridad. Es decir, el que le vende gasolina, por ejemplo, en la costa del Golfo, el precio a que le vende incluye el precio de refinería. Ahora, si usted compra el crudo reconstituido y tiene capacidad de refinamiento en la refinería, usted puede tener una ventaja adicional en el precio final, porque ya ese precio de refinería no es el mismo, porque por ejemplo no tendría que pagar seguro internacional, ni precio de ni pago de flete, y una serie de pequeños componentes que abultan el precio final del combustible. Si la gasolina se refina y se produce aquí, entonces no tiene que pagar ni flete internacional para la gasolina, ni tampoco tiene el tema de la merma del combustible en el transporte, ni el seguro internacional, ni tampoco el costo bancario. Y eso, si hay una buena gestión del mercado, podría ayudar a abaratar los costos. Que nosotros no lo hayamos percibido es una cosa, pero de que se puede, se puede. Muy bien. Doña Inés. El sector siempre ha defendido de que la idea de que pagamos la luz más cara es falsa. Pero últimamente las voces son cada vez más insistentes en que la factura de verdad está creciendo. ¿Hay algún tipo de factor que esté contribuyendo a esto? Yo creo que no es percepción, en parte es realidad. Tiene mucho que ver con la falta de transparencia. Me explico. Aquí hemos tenido periodos en donde el precio del petróleo, del barril de petróleo, cuando todavía incluso el peso de los combustibles derivados del petróleo era muy importante en la canasta de generación, hemos tenido periodos que el precio del petróleo ha bajado de 100 a 30 y 20 y pico dólares por barril. Eso no quiere decir que es la misma proporción que tiene que bajar el derivado de petróleo, porque una cosa es el petróleo y otra cosa es su derivado. Pero la gente sabe que por lo menos una reducción importante debe producirse. Y efectivamente se produjo una reducción importante en aquellos años 2015, 16, 17, en esos años que hubo una gran reducción del precio del petróleo. Yo recuerdo que calculé alrededor de 30% más el precio de los combustibles de generación. Sin embargo, no se tradujo, no se expresó en la tarifa, y la gente lo sabe, que no se expresó, no se traspasó
al consumidor esa reducción del costo de generación drástica que hubo. Y la gente también sabe que en día pasado el precio de esos combustibles, incluyendo carbón y gas natural, con el caso del coronavirus, la recesión internacional y la reducción drástica de la demanda de esos combustibles, el precio bajó en enero, febrero, marzo, abril sustancialmente. Y sin embargo no se traspasó al consumidor. A lo contrario, la distribuidora en marzo, en febrero, marzo, metida en miedo, no hicieron lectura directa de los medidores y entonces promediaron hacia atrás. Tomaron como referencia para emitir la factura el promedio de consumo en meses anteriores, incluyendo enero, diciembre, noviembre, que eran meses que tú consumías normal, no los meses después de la pandemia. Y lo que hizo fue que la gente sintió un incremento cuando debió sentir una reducción. Lo que ha pasado es eso, la falta de un organismo regulador responsable ha hecho que la factura de electricidad que le llega a los consumidores sea arbitraria, no refleje ni la subida ni la bajada realmente de los combustibles. En una ocasión se hizo por el caso de que ese excedente que generó en los años 14, 15 y 16 se utilizó para financiar la construcción de Punta Catalina. Y después, bueno, pues la campaña y la necesidad de políticas hacían que teníamos que usar ese dinero para otra cosa. Entonces la sociedad no tiene eso y yo pienso que una de las responsabilidades que tenemos por delante es ponerle transparencia al proceso de formación de precios del mercado eléctrico, porque es una condición sine qua non en la institucionalidad del sector eléctrico, es que la sociedad sepa cuál es el mecanismo de formación de los precios del producto que genera, en este caso la electricidad. Y en el caso en que sea necesario un subsidio, pues se dice y se establece. En el caso en que haya un precio que todavía no refleje completamente el costo de producción de ese kilovatio hora, pues la superintendencia lo explica y lo puede explicar, que puede ser un elemento de transición, pero la sociedad debe siempre saber a qué atenerse a ese respecto. Entonces, eso sí sugiere que muchas veces nosotros hemos estado pagando electricidad más cara, pero otras veces la hemos estado pagando a precio posiblemente inferior a como pudo haber sido si se traspasa el costo de los combustibles. Lo que pasa es que no hay transparencia. Ahora bien, en eso hay otro elemento. Nosotros tenemos una factura que se basa en una tarifa que es escalonada. Una tarifa escalonada significa que hay subsidio cruzado. Entonces, hay consumidores que pagan hasta determinado nivel de consumo un precio por cada kilovatio hora y otros lo pagan mucho más caro. Entonces, eso hace que le quita un poco también de transparencia en lo que respecta a percibir cuál es el precio real de un kilovatio hora en función de sus costos. O sea, queda mucho que hacer respecto al tema de la composición de la estructura tarifaria y de la transparencia en la formación de precios en electricidad. Es mucho trabajo. Ministro, ¿usted nos podría esbozar cuál es el plan de energía del gobierno? Me refiero, ¿vamos a seguir invirtiendo tipo Punta Catalina? ¿Vamos a invertir en carbón? ¿Nos vamos a ir a gas, a hacer energía eólica? ¿Cuántos megavatios necesitamos? No vamos a decir por año, pero por los próximos 5 años, ¿qué necesitamos instalar? Etcétera. Ese plan macro de energía. Bueno, lo primero es que nosotros ahora mismo tenemos una oferta de energía en el plano eléctrico que de 3,000 y pico megas, que usted podría decir que de esos hay una cantidad, 2,000 y pico de megas que se producen a precios relativamente adecuados. Pero todavía la matriz de generación de nosotros resiste mejoras para reducir el precio promedio final que paga el consumidor. Nunca vamos a tener un precio promedio, o no, por ahora no vamos a tener un precio promedio tan bajo como puede ser otras naciones, porque nosotros no tenemos mina, ni de carbón, ni de gas natural, ni de petróleo. Por consiguiente, vamos a tener que importar combustible y este va a ser más caro que aquellos que tienen esos recursos. Pero podemos reducir más. En ese caso también podemos decir que el país se recuperará en su economía, esa es la esperanza, y todos nosotros.
Y si el país se recupera otra vez, pues la demanda va a seguir creciendo y a la vuelta de 3, 4, 5 años, esa oferta que tenemos ahora a precio adecuado va a ser insuficiente. Y además el objetivo nuestro debe ser de que no solamente la gente se desenganche donde está enganchado ilegalmente, sino que mucha gente que se abastece de electricidad mediante sus propios medios no tenga que hacerlo, porque ya el sistema nacional interconectado es suficiente. Eso quiere decir que vamos a necesitar más energía. En ese sentido, la expansión de la generación, nosotros vamos a estimularla, pero vamos a estimularla para que la inversionista, el que invierta sea privado. El gobierno de Luis Abinader no va a hacer Punta Catalina 2 ni Punta Catalina 3. No va a construir plantas eléctricas. El gobierno de Luis Abinader va a promover, facilitar, darle estímulo para que el inversionista que quiera construir una planta lo haga. Ahora, el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, en su división de planificación, va a decir cuáles son las prioridades en términos de combustibles, tecnología y lugar de ubicación. Porque para a eso no se renuncia todavía, a que el mercado no es buen asignador en ese sentido. En ese sentido, todavía en sistemas eléctricos como el dominicano, el gobierno, en función del interés nacional, planifica. Yo quiero que construyan una planta de 300 megas, pero tiene que ser en esta región. Las razones, ¿cuáles son? Las razones son de que el costo de llegada a los centros de consumo es más corta y es menor. Yo quiero expandir la red de transmisión aquí, pero para eso hay que tener una planta generadora para que en Puerto Plata, en Santiago, en todo el Gran Cibao tengan acceso fácil a la energía. Entonces usted va a construir 300, pero tiene que construirla en estas veredas. Y eso es lo que se llama planificación y planes indicativos. Y entonces, ¿qué tecnología tú vas a utilizar? No la tecnología que a ti te facilite un amigo en Estados Unidos o un socio, sino la tecnología que garantice el precio más barato o de menos costo y al mismo tiempo que garantice el menor impacto ambiental. Y eso es el papel del Estado. Yo hago una licitación internacional y digo, quiero en la región norte, en tales y tales lugares, puede instalarse una planta de 300 megavatios, la tecnología tiene que ser tal, para el año tal y debe entrar en el año más o menos tal. Esa es la planificación. Entonces el inversionista privado que le interese, yo participo en esa licitación y la construyo ahí. Nosotros vamos a privilegiar la región norte del país, precisamente por las razones que le estoy diciendo. Todas las plantas, la mayoría están construidas entre San Pedro de Macorís y Jaina. Sí. Y ahora en Baní. Entonces toda esa energía hay que evacuarla a toda la isla a través de redes de transmisión que se congestionan. Entonces nosotros tenemos que estimular la expansión de la actividad social, económica, industrial en el Gran Cibao y en toda esa costa, y para eso debemos estimularla. Naturalmente que posiblemente no, lo que nosotros hemos visto es la más competitiva es el gas natural. Ahora el gas natural tiene la complicación de que requiere una terminal gasífera. ¿Una terminal? Gasífera. De almacenamiento y provisión de gas. Que está aquí en Boca Chica. Boca Chica, pero había que ver la factibilidad de un gaseoducto desde allá hasta cierto punto. Y si aparece alguien que sea capaz de instalar una planta de suficiente tamaño, que le justifique económicamente hacer una inversión en una terminal gasífera, pues perfecto, el gobierno no invertiría ningún centavo. Es a todo costo del inversionista. El gobierno lo que le dice, te facilito el área y te facilito el acceso a la red y posiblemente a la compra parcial o total de la energía por parte de la distribuidora. Y ese es el plan para el desarrollo. Y la otra cosa es, don Miguel, don Adriano, es un plan de licitación para energías renovables. Para el gobierno de Luis Abinader es fundamental la expansión sin precedentes, y se quiere, de las fuentes renovables de energía. Eso va a tener su impacto, porque podría tener impacto en el mercado debido a que la energía renovable ha caído en su precio y en su costo sustancialmente en los últimos años. Y por eso tenemos contemplado los primeros 100 días un planteamiento que vamos a hacer al Congreso de la revisión para actualizar de la Ley de Incentivos de Energía Renovable, que es de 2007. De 2007 al 2020 los precios han cambiado mucho, los costos
de producción y la tecnología, y por consiguiente tenemos que actualizar al nuevo perfil de la tecnología de energías renovables y de costos. Y eso es una de las primeras decisiones. Entonces, esa licitación se haría en el marco de esa nueva normativa. Y además, como le decía al principio, el gobierno va a estimular la inversión en líneas de transmisión porque algunos proyectos renovables se construyen donde quiera. Es decir, a veces el lugar óptimo es un cerro para un molino de viento. Entonces hay que descargar esa energía hacia el sistema nacional y para eso no se le puede aumentar tanto los costos al inversionista y el Estado debe hacer inversiones y la hará en proyectos de transmisión para facilitar esa descarga. Nosotros lo que tenemos como meta es incentivar la renovable, incentivar la movilidad eléctrica, incentivar a privados para que hagan inversiones en energía convencional con gas natural y fortalecer la infraestructura de transmisión del sistema eléctrico, no construir plantas de electricidad. Doña Azul. Ya que han mencionado varias veces Punta Catalina, ¿qué se va a hacer con Punta Catalina? Ponerla a producir, ¿no? Sí, pero el gobierno anterior decía que tenía los planes, incluso se contrató a una firma para definir la licitación internacional de al menos la mitad de las acciones de Punta Catalina. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a vender una participación al sector privado? ¿Se va a quedar todo el Estado con la central? Mire, en primer lugar, la sociedad dominicana quiere conocer finalmente, porque en los debates, la polémica, los políticos, los técnicos, hemos puesto a la gente que también está interesada en conocer cuánto fue que se invirtió en Punta Catalina y cómo se invirtió ese dinero. Entonces nosotros vamos a hacer primero una auditoría del proceso de ejecución de la construcción del proyecto de la central, para informarle al país finalmente cuánto se invirtió y cuál fue la composición de esa inversión. Cuánto gastó el Estado directamente a través de la CDE y cuánto el Estado a través del contrato de EPC de construcción, que son dos conceptos diferentes. Lo que son los costos del dueño, que es lo que se le llama cuando son inversiones que haces tú, como cuando tú construyes una casa, que tú compras tu solar y después contratas un ingeniero que te construye la casa. Pero el costo del solar es tu costo. El otro también, pero no, el ingeniero que construyó la casa no tiene que comprarte el solar. Entonces eso le llama costo del dueño en ingeniería. Los costos del dueño, que son los costos directos que hizo la CDE en la tierra, en consultoría, en una serie de cosas, más los costos del contrato, el total de lo que hace la inversión total en Punta Catalina. Entonces, aquí nunca se ha publicado, ni se ha hablado, oficialmente nunca se ha dicho de los costos del dueño. Nada más se habla del contrato que costó tanto. Pero la CDE no ha publicado nunca una relación de sus propias inversiones en personal, en terreno, en pago de intereses y comisiones durante la construcción. Se toma miles de millones de dólares a préstamos y tiene que durante la construcción, 6, 5, 7 años, pagar intereses y comisiones, que no son 2 pesos. Esos son costos del dueño. A eso se le suma al del contrato que tú le pagaste a Odebrecht. Bueno, los que yo he hecho 2 planteamientos, entonces me han dicho, bueno, que no es así. Digo, bueno, la discusión no existiera si la CDE y Punta Catalina tuvieran una página web donde todos los días fuese actualizando cuánto se ha ido invirtiendo en Punta Catalina. Si usted como Estado no provee esa información oficial, el resto tiene derecho a especular y hacer sus propios cálculos. Entonces nosotros, para cerrar eso, vamos a hacer una auditoría de la ejecución de la construcción de Punta Catalina y los resultados vamos a publicar, su composición de las inversiones, etcétera. Y si hubo dolo o práctica indebida en ese proceso, pues también va a ser conocida en el proceso. La segunda auditoría tiene que ver con un elemento del cual se ha hablado poco también. La licitación de Punta Catalina tuvo muchas cosas, pero hay un aspecto central, hay un eslabón clave, que fue cómo fue que se determinó que era 2040 que valía esa oferta que hizo Odebrecht, millones de dólares, después reducida a 1945. ¿Cómo fue? Y eso entró porque, ¿cómo fue que se hizo? Eso fue determinado en la evaluación que hicieron 3 firmas sobre la oferta económica de Punta Catalina.
porque no fue en la oferta administrativa ni en la oferta de otro tipo donde estaba el dinero estaba en la oferta económica. Y 3 firmas hicieron la evaluación de la oferta económica, se sacaron de las mangas un licitante virtual que no tenía ningún fundamento, no justificaron ni fundamentaron si correspondía a la estructura de costo de ese licitante virtual, que era sí mismo virtual, era algo no real, y compararlo con la estructura de costo ofertado por Odebrecht en Punta Catalina. Además, el método utilizado para hacer los cálculos que le hicieron para llegar ahí, eso tiene que ser, aquí eso nunca se ha investigado, no se ha auditado. Entonces la auditoría también se va a centrar en esa parte de la licitación, que es el eslabón de la evaluación de la oferta económica para fundamentar el precio que finalmente se pagó. Y finalmente en Punta Catalina se va a hacer una auditoría técnica. La auditoría técnica es simple. Si usted hace una inversión de 3.000 millones de dólares o de 2.000 millones de dólares, la que usted diga, en un proyecto para comprar una máquina o instalar una máquina, lo menos que usted quiere saber es si esa máquina es lo que le dijeron que es. Entonces nosotros tenemos que determinar si Punta Catalina cumple con las especificaciones técnicas ofertadas y si además es suficientemente fiable en los niveles máximos que dice que funciona, si es suficientemente fiable no para Punta Catalina, sino para el resto de la planta que están conectadas a través del sistema eléctrico a ella misma. Y por consiguiente es responsabilidad del Estado hacer una verificación con una firma independiente experta sobre las condiciones técnicas de Punta Catalina. Eso llamamos auditoría técnica. Respecto a su propiedad, nosotros vamos a anunciar en la próxima semana, en el rango de estos 100 días, vamos a anunciar una licitación internacional para contratar una firma especializada en operación y mantenimiento. Nosotros no podemos dejar, ni este gobierno ni ninguno, que Punta Catalina se convierta en chatarra en 5 o 6 años. Y eso depende mucho de quién la opere día a día, de cómo la opere y quién la opere. Entonces, por eso existen firmas especializadas en operación y mantenimiento de termoeléctrica de esas características. Mediante un contrato debidamente establecido, se entregará la operación y mantenimiento a la firma que gane esa licitación. Operación y mantenimiento es un costo que hay que hacerlo como quiera, cubrirlo como quiera, pero la vamos a hacer en una firma que garantice que son expertos los que van a estar operando una planta de carbón de esa envergadura. Recuérdese que la planta de carbón más grande que hay aquí antes de esa es de 100 megavatios, que son las Itabo, que tienen casi 40 años. Sí. No tiene nada que ver ni con la envergadura ni la tecnología de estas. Por consiguiente, nosotros vamos a aislar los riesgos de la política y de cualquier cosa a Punta Catalina en su gestión operacional y vamos a contratar una firma de operación y mantenimiento. Y habrá un equipo pequeño dominicano de especialistas que hará la administración comercial y también la gerencia general para interactuar con esa otra firma. Finalmente, en cuanto a la propiedad, nosotros lo que tenemos en planes con Punta Catalina es lo que le he dicho. En cuanto a la venta de Punta Catalina, vender Punta Catalina a un empresario nacional o extranjero, lo hemos dicho, lo dijimos en el pasado, que podía elevar su costo final de producción. Ahora, esa es la evaluación que teníamos antes de las elecciones en función del esquema que propuso el gobierno de Danilo para la venta, y esa es la evaluación que tenemos hoy, en las circunstancias de hoy. Las circunstancias futuras en lo que respecta a producir electricidad con carbón, a la variación de los precios de combustibles, a la posibilidad de introducir alguna mejora que tenga menor impacto en términos ambientales, la del futuro, yo no la sé, y podrían generar otras condiciones y otras circunstancias, y además del tipo de oferta, pero no está en los planes inmediatos del gobierno de Luis Abinader la venta, salvo que haya una oferta demasiado... Que no se pueda rehusar. Que sea muy ventajosa, que uno no la puede descartar. Exacto. Yo quería... bueno. Bueno, a mí me gustaría, usted tocó el aspecto ambiental, o sea, en ese sentido ha habido muchas discusiones ambientalistas, cuestionan el uso de la planta de carbón. ¿Ustedes han pensado en buscar una posibilidad con Punta Catalina, una reconversión? No sé, usted ha tocado mucho el tema de la energía renovable, la energía limpia. Hay muchos planteamientos. Hay dos planteamientos fundamentales con relación a eso. Hay uno que es de reconvertir a gas natural Punta Catalina. Y hay otros que nos han acercado y nos han planteado
la opción de que parcialmente una de las plantas o las dos plantas pueden producir con residuos sólidos basura. Biomasa. Exacto, en cierto sentido. Biomasa, Sí. Bien. De entrada, nosotros no tenemos planes. El gobierno no ha hecho, el gobierno ni el equipo de energía hizo planes para hacer reconversión. De entrada, a nosotros en las discusiones que hicimos nos pareció que eso era un proyecto no inviable, pero no conveniente. Sin embargo, ha crecido, por lo menos, el entusiasmo de algunos sectores al respecto, y a nosotros me parece que lo mejor que puede hacer el gobierno es hacer un planteamiento público oficial de las razones por las cuales no conviene, porque la sociedad tiene derecho a conocer, y nosotros tenemos personal, equipo técnico, y hay acceso también a asesoría suficiente para emitir una opinión completa sobre por qué no conviene esa reconversión en el corto plazo de Punta Catalina. O sea, en lugar de nosotros denostar a quienes lo plantean, lo que vamos a hacer a la sociedad dominicana es una explicación completa, colgando un informe y con las razones y motivos de cada una de esas cosas. Porque a la larga, quien lo plantea piensa lo mejor del país, y posiblemente quienes se oponen también. Lo que hay es que fundamentarlo en lo que el conocimiento proporciona hasta ahora. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero no tenemos en plan hacer esa reconversión. Hemos hablado de energía, pero no hemos hablado de minas. Y yo me pongo celoso porque Sí, bueno. un día me decía un compañero ministro, me estaba sacando como cosa, digo, recuérdate que el mío es energía y mina. Y minas. Mi pregunta iba precisamente sobre las minas. Cada vez que se anuncian los permisos para hacer prospecciones, siempre hay como mucho debate con los ambientalistas, con los vecinos. ¿Qué margen de desarrollo ve usted al sector? Mire, permítame contestarle su pregunta diciéndole lo siguiente. Una de las cosas contempladas por nosotros es hacer que se apruebe una nueva ley minera en República Dominicana. La ley minera actual es del 1971. Entonces esa ley hoy no la defiende nadie, porque no sirve prácticamente para la nueva realidad del sector minero y de la sociedad y de la tecnología. Entonces existe una propuesta de ley, un proyecto de ley en el Congreso que fue propuesto precisamente por el Ministerio hace un par de años, y nosotros nos proponemos en estos primeros 100 días retomar esa iniciativa, haciendo los consensos y las modificaciones necesarias, y ver si con el liderazgo que tiene el PRM dotamos al país en el corto plazo de una nueva ley minera que garantice el ejercicio de la explotación minera con responsabilidad. Queden garantizados los intereses del Estado, de las empresas, de las comunidades y la sociedad en sentido general. No podemos embarcarnos ni expandirnos en minas así prácticamente sin un marco jurídico adecuado. Además, eso estimula la inversión. Para nosotros es muy importante la expansión de la inversión minera porque yo creo que todo el mundo puede ver a simple vista que el coronavirus está produciendo una desestructuración en lo que es el proceso de acumulación de capital y de desarrollo económico de las naciones. Y tenemos que buscar nuevas ventajas, nuevas opciones. Y minería, aunque aquí depende mucho la Barrick Gold, que es el oro, pero hay muchas otras canteras y muchas otras fuentes de minería que si la explotamos bien, podrían seguir significando una proporción significativa de la exportación y de la fuente de ingresos de divisas. Los empresarios del área minera en general, no digo exactamente los titulares nacionales, buscan siempre la explotación de los recursos mineros con el menor costo posible y no tienen necesariamente ellos, mutuo propio, salvo algunos casos, grandes motivaciones de inversiones en lo que se refiere a controles, remediación ambiental, compensación a las comunidades, etc. Es un papel del Estado. Y nosotros, conscientes de eso, hemos estado ahora mismo reclutando y fortaleciendo el área del viceministerio, el área de mina. Incluso hemos designado como
el viceministro de Minas, alguien que tenemos que presentar en una próxima ocasión, podría venir, que posiblemente, si no es el principal, es uno de los más grandes expertos dominicanos en minería, con un ejercicio vastísimo en el exterior, con estudios a más alto nivel, de doctorado en el área, con trabajo desde África, Asia, América Latina, Europa, y su fuerte fundamental es remediación ambiental de proyectos mineros. Eso lo hemos, hemos fortalecido ese viceministerio con el propósito fundamental de lidiar con una responsabilidad básica del Estado, que es promover la inversión minera, promover garantizar la empresa minera, pero garantizar que el impacto ambiental de la explotación minera no sea muy nocivo ni dañino para la sociedad, mediante expertos que conocen del tema y que trabajan para el Estado. Porque esta es una actividad en donde las grandes mineras tienen sus expertos, el Estado tiene que también tener sus expertos para garantizarle a la sociedad. ¿Y quién es ese viceministro? El doctor Miguel Ángel Díaz, que hizo su doctorado en el Imperial College de la Universidad de Londres, fue profesor del Imperial College en Minas y trabajó durante décadas en África, en Europa, en Inglaterra, en grandes compañías mineras. Ha regresado a su país hace 5 o 6 años y son los viejos amigos y entonces también... Usted le hizo la maldad de reclutar. Más que yo, el propio presidente Abinader que tenía su referencia y quería, y él lo que ha dicho, yo vine a descansar, Antonio, y digo, bueno. Por la patria. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias al ingeniero Antonio Almonte Reynoso, ministro de Ingenierías y Minas, perdón, de Energías y Minas, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.